Mateo capítulo 18, vamos a ver un pasaje bien conocido de las Escrituras, y en un ratito le digo por qué este pasaje. Hemos venido hablando acerca de la centralidad de la cruz en los mensajes anteriores. Ese ha sido el tema, la centralidad de la cruz. Y estamos en el tiempo previo a la celebración de la Semana Santa. De hecho, comenzamos el próximo domingo. Recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén para celebrar la semana en la que la Iglesia de Cristo alrededor del mundo conmemora el sufrimiento y la muerte del Señor Jesucristo. Y en este contexto he estado predicando por las últimas 2 semanas en el tema de la centralidad de la cruz, pero la centralidad de la cruz en la redención del hombre, evidentemente, pero también en la vida cristiana diaria, cotidiana. Porque la realidad que hemos enfatizado en estos días es que la fuente y esperanza de todo lo que verdaderamente nosotros necesitamos se encuentra en la cruz del Señor Jesucristo. Que nuestra esperanza y la esperanza de este mundo se encuentra en la humillante, cruenta muerte del Hijo de Dios en una cruz hace más de 2000 años atrás. Por lo tanto, la experiencia de la cruz no es solamente un evento de una vez en la vida. Necesitamos la experiencia de la cruz para nuestra salvación, pero también necesitamos esa experiencia de la cruz en nuestra vida cristiana, en nuestro andar diario por la vida. Nunca podemos perder de vista la centralidad de la cruz. Por eso les he dicho que cuando hablábamos de la cruz, o cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando de otra cosa que no sea lo que la cruz representa, el mensaje de la cruz que Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 18 lo define como la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. Y los mensajes anteriores se basaron en 2 de las cartas de Pablo que fueron dirigidas a iglesias que habían relegado la cruz a un segundo plano. El mensaje de la cruz, la centralidad de la cruz, la palabra de la cruz. Y comenzaron a dar prioridad a otras cosas, y cosas que son valiosas e importantes, pero que no pueden sustituir la centralidad y la importancia, la relevancia de la cruz. Les hablé de la iglesia en Corinto que dio prioridad a los dones espirituales. Pablo no les dijo que dejaran de buscar y de usar los dones. De hecho, reconoce que entre ellos, en el capítulo 1, creo que es verso 17, dice que no les faltaba ningún don. Los tenían todos los dones. Pero los confronta porque aunque tenían tales dones, eran inmaduros, especialmente en el uso de los dones. Y la evidencia de la inmadurez estaba en que aunque tenían dones espirituales valiosos, el comportamiento de ellos, la manera de ellos vivir y de relacionarse entre ellos, de conducirse entre ellos, no mostraba el fruto del Espíritu. Y Pablo les escribe y lo primero que hace es dirigir la atención de ellos a la cruz de Cristo y a la experiencia de la cruz y a la importancia de la cruz. Luego vimos la situación también de los Gálatas. Pablo lo escribe a una iglesia que también ha relegado el mensaje y la experiencia de la cruz la ha desplazado a un segundo plano cuando hicieron algo que Pablo se insulta al saberlo. Ellos, dice Pablo, desecharon la gracia y comenzaron a incorporar en la vida cristiana aspectos de la ley mosaica y los pusieron como algo que la cruz era valiosa, era necesaria, pero estas cosas tenían que estar presentes porque si estas cosas no estaban presentes, les restaba el poder y el valor de la cruz. ¿Y qué hace Pablo? De nuevo los enfoca a ellos y les enfatiza y les dirige la atención a la centralidad de la cruz y del evento de la cruz. Estuve leyendo que cuando en el siglo IV, en el cuarto siglo de la era cristiana, las autoridades paganas apresaron e interrogaron a San Luciano de Antioquía, cuenta la historia que le preguntaron a este hombre, ¿cuál es su nacionalidad?
¿Cuál es su ocupación? ¿De qué familia viene usted? Y a cada una de las preguntas que le hicieron, él siempre respondió lo mismo: soy cristiano. Para este hombre, reconocido por su valentía, reconocido por su firmeza, por su fe durante la persecución de cristianos en ese periodo de tiempo, Cristo era todo en su vida. Su nacionalidad, Cristo. Mi ocupación, Cristo. Mi familia, Cristo. En otras palabras, la influencia de la cruz y la experiencia de la cruz impactaba la vida de este hombre de manera que lo llenaba todo, lo abarcaba todo, lo revolucionaba todo. Así de poderosa es la obra de la cruz. Impacta todas las áreas de nuestras vidas, impacta cómo nos identificamos en todas las esferas de la vida, por lo tanto impacta todas las cosas, o debe impactar todas las cosas que hacemos en la vida. Y hoy exploraremos cómo la cruz ocupa un lugar central en nuestras relaciones, especialmente en la forma en la que nosotros resolvemos los conflictos interpersonales. La experiencia de la cruz tiene un impacto transformador en nuestras relaciones. Y es posible que este mensaje no sea para ninguno de ustedes, porque no tienen problemas de relaciones con nadie. Ustedes son personas maravillosas, yo lo sé, pero por si acaso. La experiencia de la cruz no solamente cambia la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios, la impacta, de hecho nos introduce en la manera correcta de relacionarnos con Dios, sino que también impacta la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Y eso quiero que veamos hoy y le prestemos atención hoy. Por eso vamos a dirigirnos a esta porción de la Escritura, que es una porción clásica del Nuevo Testamento. Mateo 18, verso 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a detenernos ahí un segundo. Una parte real de las relaciones cuando vivimos en comunidad es que tienen el potencial de ser afectadas, de ser dañadas, de quebrantarse, de romperse, de sufrir. Todas las relaciones humanas están sujetas a ese riesgo, al riesgo de ser afectadas, de ser dañadas, incluso de fracturarse. Y las razones pueden ser muchas, pero todas se pueden resumir en el hecho de que usted y yo somos seres imperfectos y en la realidad, si no se lo habían dicho, se lo voy a decir yo, de que todos cometemos errores y todos nos equivocamos. Y la pregunta que propone esta porción hoy es: ¿qué hacer cuando alguien peca contra uno? Yo recuerdo cuando era muchacho, una de las reacciones comunes cuando otro muchacho te ofendía, y no vamos a hablar de las ofensas porque no hay lugar para ello acá entre nosotros, pero yo recuerdo que una de nuestras reacciones era: ¿a que no me lo dice otra vez, va? ¿Ah? ¿A que no me lo dice de nuevo? Dímelo otra vez. La implicación era que si se atrevían a decírtelo una vez más, usted iba a responder, y usualmente eso implicaba los puños o cualquier cosa que te fuera a causar dolor. La pregunta es: ¿qué hacer cuando alguien te ofende? Házmelo de nuevo. Oféndeme una vez más. Hazlo una vez más, dilo una vez más y ya verás. El punto es, y me recordé de esto ayer, estaba conversando aquí con alguien, es que muchas veces la manera en que queremos robar, hermano Luis Rojas, se le quedaron los martillos acá, ¿ya? Muchas veces queremos resolverlo con violencia y de formas que obviamente que la Biblia no aprueba, pero nosotros no estamos llamados a descalabrar a alguien, aunque a veces yo sé que algunos se sienten con deseo, pero no estamos llamados a hacer eso. Ni siquiera estamos llamados a tratarle a ellos de la manera en que ellos nos tratan a nosotros. La pregunta es: ¿qué hacemos? Si la cruz y la experiencia de la cruz impacta nuestras relaciones, entonces también tiene influencia, también impacta en la forma en que nosotros resolvemos los conflictos.
Así que ante una situación de este tipo, tiene sus notas para el mensaje y van a aparecer los espacios en blanco rellenos en la pantalla. Lo primero que debo hacer es reconozco el gran problema de las relaciones dañadas. Reconozco el gran problema de las relaciones dañadas. Ahora, no necesita un esfuerzo exegético o un análisis interpretativo profundo, extra, para extraer lo que el pasaje sugiere directamente o dice directamente. El punto es que otros pueden pecar contra nosotros. Otros pueden cometer errores que nos perjudiquen intencionalmente, inintencionalmente, queriendo, sin querer, o como dijera Chespirito, sin querer, queriendo. Pero incluso aún siendo cristianos, habiendo sido perdonados por Dios, siendo nuevas criaturas, usted y yo podemos comportarnos de manera que nos encontremos en algún momento pecando contra otros, cometiendo errores que perjudiquen a otros. Y esa es una realidad innegable de la vida. Pero la realidad dentro de esa realidad es que sencillamente es pecado, o profundamente es pecado. Va a suceder que en algún momento otra persona, un familiar, un compañero de trabajo, alguien de tu misma casa, un hermano, una hermana en la iglesia, peque contra usted. Y esa es la cruda realidad. Lo terrible de esto es que para Dios este asunto es de gran importancia, de gran importancia. Es tan grave, usted lee luego el verso 17, que si el ofensor se niega a rectificar el asunto, debe ser, de acuerdo a Mateo 18, debe ser severamente disciplinado o estrictamente disciplinado por la iglesia. Así que las relaciones dañadas, reconozco que son un problema, en primer lugar, porque no glorifican al Padre. Piense solamente en eso. Los que tenemos hijos sabemos cuánta tristeza nos ocasiona cuando nuestros hijos no se llevan bien, ¿cierto? Cuando hay pleitos entre ellos. ¿Qué padre se gloría de los pleitos entre sus hijos? Que los hijos no se lleven bien entre ellos. Me imagino que solo uno que no esté cuerdo. Las relaciones interpersonales dañadas son un problema porque no glorifican a Dios. Dice ahí la palabra que usa es pecar. Y pecar, creo que se lo puse en sus notas, quiere decir actuar en contra de la voluntad y la ley de Dios. Pecar, hacer el mal. El diccionario Strong dice que es errar al blanco. Imagínese una diana, se lanza la flecha o lo que se esté tirando a la diana. Si es ángel, no va a tirar una flecha, va a tirar con otra cosa, una piedra. Y la idea es dar en la diana cuando usted está tirando. Pecar es errar, es dar en cualquier parte menos en el donde tiene que pegar. Las relaciones dañadas son un gran problema porque no glorifican a Dios. No glorifican a Dios porque son un acto contrario a la voluntad de Dios. No glorifica a Dios porque contradice el mandamiento del amor. Fundamentalmente, es un comportamiento contrario al amor cristiano y por lo tanto no refleja la naturaleza amorosa de Dios. No le glorifican los conflictos, las relaciones dañadas sin resolver porque no reflejan el carácter de Dios. Porque Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de unidad, Dios es un Dios de reconciliación, Dios es un Dios de amor. El apóstol Pablo dijo en Efesios 4:30, escribe, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y yo me atrevo a asegurar, y aquí me tomo la libertad de asegurarlo, de que si hay algo que contrita al Espíritu Santo, es cuando los cristianos no sabemos llevarnos bien entre nosotros. Cuando nos peleamos y nos dejamos de hablar. Cuando nos vemos y nos ignoramos. Cuando nos damos la espalda. Cuando ignoramos a otro hermano, a otra hermana. Cuando los tenemos por menos.
Cuando fácilmente nos ofendemos y nos aferramos a la ofensa y no soltamos y no perdonamos. Y obviamente las razones subyacentes pueden ser muchas, pueden ser diversas y pueden ir desde una baja autoestima hasta heridas emocionales no sanadas que provocan ese comportamiento. Pero sea lo que sea, necesita resolverse. Y en muchas ocasiones vas a necesitar ayuda profesional, obviamente siempre espiritual. Hay conductas y hay patrones de conducta que son el resultado de experiencias que has vivido, que son experiencias incluso destructivas, que hoy se reflejan en la manera en que te relacionas con otras personas y afecta esas relaciones y destruye esas relaciones. Y el punto que quiero hacerle aquí es que necesitamos resolver esas cosas porque las relaciones dañadas no glorifican a Dios. Los conflictos no resueltos, la falta de perdón no glorifica a Dios porque van en contra de la naturaleza de Dios, van en contra del carácter de Dios, van en contra de su voluntad, van en contra de su palabra. Ahora permítame decirle que los estándares de Cristo para sus discípulos son bien altos. Mire solamente cómo oró por los discípulos. Juan 17:11, la oración sacerdotal, él dijo, orando, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Es el Hijo en oración al Padre. Mire las expectativas de Dios en cuanto a cómo tienen que relacionarse y tratarse sus hijos a un nivel de unidad perfecta. El problema de las relaciones dañadas es que no glorifican al Padre, pero también el segundo problema para sus espacios en blanco es que desalientan a otras personas, desalientan a otros. Pueden desalentar a otros, especialmente a los que están comenzando en la vida cristiana o que por primera vez entran en contacto con una iglesia cristiana. Los pleitos entre cristianos son la piedra de tropiezo para muchas personas que no conocen a Cristo. Oscurecen, dañan, afectan el testimonio cristiano. Tienen el propósito o el potencial, mejor dicho, de desviar y desalentar a otros porque presentan una imagen negativa de lo que la vida cristiana verdaderamente es. Imagínense solamente un matrimonio cristiano viviendo en conflictos continuos, no digo ocasionales porque todos tenemos nuestras diferencias y todos hemos vivido eso. Pero imagínense dos cristianos, esposo y esposa, que viven, como dice el dicho, como perro y gato. ¿Qué mensaje le está dando a sus amigos no creyentes? Ya entre los creyentes pues más o menos que nos conocemos y como que... Pero ¿qué mensaje estamos dando a otros? Incluso a creyentes también. Un matrimonio cristiano que pareciera que en vez de haberlo casado un pastor, que es un apacentador, pastor, lo casó el ministro de guerra, ¿no? Por eso yo creo que las reuniones de la iglesia, especialmente las reuniones de negocio, no deberían, en el momento en que se sale de la norma del respeto, debería terminarse el mismo. Cuando se cruzan ciertas líneas hay que parar ahí mismo porque una reunión de la iglesia debe ser para traer unidad, visión, propósito, llevar hacia adelante y no para pelearse y estar en conflicto. Dios no quiere eso. Puede haber desacuerdo, no estoy diciendo que no haya desacuerdo. Si usted lleva 3 días casado, después de haber venido la luna de miel, tiene que haber desacuerdo. Pero no al extremo de dañarnos y de herirnos y de pelearnos y de disgustarnos y de distanciarnos y de no hablarnos, no, de separarnos. Siempre cuando estoy al frente de una reunión de negocios o una reunión de un grupo de liderazgo, lo más importante que siempre resalto no es la agenda. No son los planes. Lo más importante es que permanezcamos amándonos, aunque tengamos opiniones diferentes y perspectivas diferentes. Las relaciones dañadas son un problema porque no glorifican al Padre, porque pueden desalentar a otros. Pero le digo algo más que usted no quiere hacer. Son el deleite de Satanás. Son el disfrute del enemigo. El disfrute del enemigo. Le voy a decir algo que espero que no le suene extraño.
Pero no podemos culpar al enemigo de todas las cosas malas que hacemos ni de todas las cosas malas que nos pasan. Hay cosas que son el resultado de nuestras pobres decisiones, cosas que son el resultado de nuestra forma de responder y de comportarnos y de vivir. Pero ya sea que el enemigo las cause o no, la realidad es que a él no le importa llevarse el crédito y que él disfruta eso. La iglesia de Cristo y la causa de Cristo sufre más por conflictos internos que por cuestiones externas muchas veces. Somos muy pronto a notar cuando la sociedad rechaza a los cristianos, pero no nos damos cuenta de cómo muchas veces entre nosotros mismos nos rechazamos los unos a los otros. Que no sabemos manejar las diferencias, no sabemos manejar los desacuerdos, estamos llenos de estereotipos, de críticas, que si tal denominación, que si la otra denominación, que si estos son así, que si los otros son así, o que si mi hermano es así y el otro es asado. Y el enemigo sabe lo que está haciendo, fiesta. Eso está haciendo, está regocijándose, está deleitándose. La realidad es que las relaciones pueden sufrir, pueden afectarse, pueden dañarse, y es un problema porque no glorifica al Padre, porque puede desalentar a otros, afecta el testimonio de Cristo, de los cristianos y de la iglesia. Y son el disfrute del enemigo, cuando el problema debería ser al revés. Deberían humillar al enemigo, alentar a otros y glorificar a Dios. Bendito sea Dios. Romanos 5, versos 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios. Un mismo sentir. ¿Para cuál es el objetivo? Que glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca olvide que esta es la meta principal de nuestra vida, que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. En segundo lugar, primero reconozco el gran problema de las relaciones dañadas. En segundo lugar, considero, yo sé que a veces no es la parte difícil, ¿no? Mi parte en el asunto. Considero mi parte en el asunto. Si vamos a resolver un problema, el problema, necesitamos sanamente, honestamente, reconocer algunas cosas. Necesitamos evaluar algunas cosas. Y enfatizo sanamente, saludablemente. Esto implica con buenas intenciones. Reconocer quiere decir examinar la situación con detenimiento, con interés. ¿Qué debo considerar? Bueno, el versículo 15 comienza diciendo: por tanto, si tu hermano, pare ahí un momento, lo primero que tengo que considerar es, debo definir mi relación con el ofensor. Evalúe su relación con esta persona. Examine esto primero. Considere cuál es la relación que tienen entre ustedes. ¿Qué vínculos hay con esta persona? Dice el verso: si tu hermano. La pregunta entonces es alguien que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, es otro creyente, es otro cristiano. O qué tal si es alguien que no es creyente. ¿Qué pasa cuando quien me ofende no es creyente? Entonces, ojo con esto, porque esa persona, para comenzar, está perdida. Esa persona necesita tus oraciones, necesita tu compasión. Si usted ve un ciego por la calle tratando de cruzar la calle y le pega sin querer con el bastón a otra persona, usted no ataca al ciego. Usted siente compasión, usted lo ayuda. Entonces, ojo con eso, porque si es una persona que no conoce a Cristo, está ciega, no ve. Pero si es alguien que profesa fe en Cristo, entonces también hay que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la misma meta en la vida, tenemos el mismo Padre y tenemos la misión, la meta de glorificar a Dios con nuestras vidas y con nuestras relaciones. Le digo más, sea cual sea el vínculo que usted tenga con esa persona, sea un creyente como tú o una persona que no conoce a Cristo, sea cual sea el vínculo, Dios nos ha llamado a amarlos a todos. Amarlos, amar. Así que haga un reconocimiento de su vínculo con esa persona. ¿Qué relación tengo yo con esa persona?
Y recuerde que estamos llamados a amar, a perdonar, a aceptar y no a rechazar. Yo hago una pregunta esta mañana en el contexto de la Semana Santa y estoy seguro que la gran mayoría va a responder afirmativamente. ¿Cuántos de ustedes se saben de memoria Juan 3:16? ¿Ya? A ver, levanta la mano ahí para ver si no me equivoqué. Juan 3:16, wow. ¿Cuántos de ustedes se saben primera de Juan 3:16? ¿Te lo sabes, mami? No. Dilo de memoria. No se lo sabe. Tenía que ser mi mamá. En esto hemos conocido el amor. Primero Juan 3:16. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Quieres dos versículos importantes para guiar su vida con ellos? Juan 3:16 indiscutiblemente, pero primera de Juan 3:16 también. Porque este verso también me dice, me invita a explorar y a considerar mi parte en el asunto, porque es posible que yo también tenga responsabilidad en esto. De hecho, la pregunta que debo hacerme es ¿cuánta responsabilidad tengo en esto? ¿De qué manera he contribuido yo para que esta relación se haya dañado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pecado esta persona contra mí, pero he sido yo parte también de este intercambio de ofensa? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, verso 15, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Mire qué sencillo es esto. Si yo reconozco mi parte en el asunto, debo ser diligente y debo ser humilde, aun cuando yo he sido ofendido, para dar el primer paso. La segunda pregunta que debo hacerme es si soy responsable yo por arreglar esta situación, si soy la mejor persona para solucionar esto. Y la clave está en el versículo, obviamente, al principio, si un hermano peca contra ti, mí. Ten en cuenta tu relación con la persona, el vínculo, tu responsabilidad, nuestra responsabilidad en el asunto. Examínate a ti mismo. Debemos examinarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es posible que yo esté tratando de arreglar en otro lo que esté chueco y afectado en mí. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, 2:1. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dice, eres inexcusable. Pareciera que está diciendo, ¿cómo te atreves a juzgar a otro en algo que tú mismo estás fallando? ¿Cómo estás tratando de corregir lo que otra persona te hizo a ti cuando tú también estás haciendo lo mismo? Porque es muy fácil para nosotros ver la paja en el ojo de otra persona sin notar la viga que tenemos en el nuestro. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Jesús. Así que necesitamos examinarnos a nosotros mismos y ser cuidadosos de no tratar de arreglar a alguien en algo en lo que nosotros mismos estamos fallando. Este era un problema bien serio de Jesús con los fariseos. Necesitamos examinarnos y preguntarnos algo más. Si hemos estado orando por esta persona, si he estado orando por esta situación, por esta relación afectada, por este conflicto, porque estamos llamados a orar los unos por los otros. Y si nosotros no oramos por la persona y no oramos por la situación, vamos a carecer del fundamento necesario para buscar una resolución al problema. Lo que pasa es que muchas veces no nos tomamos el tiempo para orar, lo primero que hacemos es arrancar para responder y resolver porque voy a poner a esta persona en su sitio. Necesitamos hacer un serio reconocimiento de la situación, el vínculo que tengo con la persona, la responsabilidad que tengo. ¿Qué tal estoy en esta área? Estoy orando por esta persona, estoy dando un buen ejemplo a esta persona. Así que necesitamos reconocer el gran problema de las relaciones dañadas, considerar nuestra parte en el asunto, pero lo tercero que hago es que determino resolverlo mirando la cruz. Número 3. Determino resolverlo mirando la cruz. Y la pregunta que me hago es, ¿cuál es la manera sabia de resolver el problema? Verso 15 dice, ¿cuál es la manera bíblica? Dice, en primer lugar, ve a la persona en privado. Lo hago en privado. Cuando alguien
nos ofende cuando alguien peca contra usted o contra mí, usted no va enseguida corriendo a contárselo a otra persona. Usted habla con Dios del asunto, eso es lo que hace. Usted habla con Dios en privado, habla con la persona. Y digo habla con Dios en privado porque la gran mayoría de los conflictos en las relaciones se resolverían si nosotros procediéramos de esta manera en que la Biblia indica. ¿Por qué debo ir al individuo y no a otra persona? Porque cuando vas a hablar o cuando vamos a hablar con otra persona de algo en lo cual esa otra persona no tiene parte, no tiene participación, no tiene responsabilidad, no es parte ni del problema ni de la solución. ¿Usted sabe en lo que estamos metidos? Dígalo, usted lo sabe, en un chisme. Eso es lo que estamos metidos. Cuando nosotros vamos a otra persona para hablarle de algo de lo cual esta persona ni lo sabía, no es parte del problema, no es parte de la solución, estamos en un chisme. Hay un momento en el que podemos involucrar a otras personas y el pasaje lo sugiere. Ya llegaremos ahí. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda. Puede afectar a la otra persona y el chismoso aparta a los mejores amigos. Le digo algo a usted que tiene todo el deseo de agradar a Dios. Cuídese de los contenciosos. El hombre perverso levanta contienda. No dé lugar al chisme, no participe, no preste su oído a las cosas que no tienen que ver con usted. Porque el chisme divide, el chisme aparta incluso a los mejores amigos. Hágalo en privado. Y le voy a decir la excusa barata cuál es. Yo le llamo la santificación del chisme. Es cuando vas a una tercera persona que no tiene que ver ni con el problema ni con la solución. No tiene por qué saber lo que está pasando entre ustedes dos. No es parte ni del problema ni de la solución. Y tú le dices, mira, te voy a contar esto que me hizo fulano para que ores. Pon esto en oración y santificamos, ¿no? Nosotros pensamos muchas veces que cuando al chisme nosotros le ponemos para que ore, como que ya, santificado, ¿no? Habla en privado con el ofensor. Proverbios 25:9 dice, trata tu causa con tu compañero. Cristianos, los estándares de Dios son elevados. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, porque sin Él no podemos alcanzar esa estatura. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Y en el pasaje en cuestión claramente dice, si tu hermano peca contra ti. ¿Por qué en privado? Porque a veces tiene que ser en privado. Porque a veces nosotros nos ofendemos con cosas que en realidad no eran ni siquiera una ofensa. La persona ni tenía la intención de ofendernos. Es posible que le haya pasado a alguien. Y esa es otra razón por la que debo ir a la persona en privado, porque existe la posibilidad de que yo esté equivocado, de que yo haya percibido mal, de que yo haya escuchado mal, de que yo haya entendido mal. Hay gente que son muy hábiles, muy ágiles y muy predispuestos a tomarlo todo negativamente. Porque siempre está viendo, fulano me pasó por el lado y no me saludó. Y al pastor lo veo extraño conmigo. Considera hablar con la persona. No solo para no hacer pública la ofensa de la otra persona y corregir en secreto, sino también porque puede ser que usted esté equivocado, que sea un asunto de percepción y que la cosa no sea tan profunda como usted se la imaginó. Que no le pase como a la mamá de aquel niñito que lo invitaron a la fiesta de cumpleaños de su amiguito en el barrio y la mamá lo agarró, lo llevó a casa de la vecina y le dijo, escúchame, le dio el sermón que dan las mamás. Te voy a dejar en la casa, vas a ir a la fiesta, pero pórtate bien porque yo sé que tú te alteras un poquito y si a mí me dan una sola queja de que te portaste mal y que hiciste algo indebido, te voy a dar 3 nalgadas apenas llegue a casa. Dejó al muchachito. 15 minutos después, mira por la ventana y adivinen quién venía. La señora, la mamá del niño de la fiesta de cumpleaños con el hijo de la señora de la mano y la mamá se voló. Apenas los vio, 15 minutos no han pasado y ya viene la señora por ahí con él y agarró para allá a la señora y cogió al niño y te dije que no, en sílabas, no te portarás mal. ¿Qué fue lo que hiciste? Y dice el niño, mamá, yo no hice nada. Yo no hice nada, mamá.
La señora dice que el cumpleaños es mañana. Puede ser que usted agarre al niño y le meta 5 nalgadas y el cumpleaños es mañana. No se adelante, hable con la persona, resuelva, hable en privado. Bendito sea Dios. Porque algunas veces consumimos cosas que no son ciertas. No publique nunca lo que debe ser privado. Le voy a dar un consejo muy práctico y espiritual esta mañana. No use Facebook para desahogarse, para decir cómo se siente, ni en relación a usted, ni en relación a otras personas. Le voy a decir lo que usted pone en Facebook. Es más, que le voy a decir de otra manera. You have the right to remain silent. No tienes por qué hablar. No expongas eso. Una vez que lo haces público en internet, déjame decirte, puede que tengas la razón en todo lo que estás diciendo. Puede que tengas la razón, pero cuando hiciste tu conflicto con otra persona público en las redes, quien habló de su carácter fuiste tú. Fuiste tú. Hazlo en privado. También ve a la persona en amor. En amor. En amor. La mayor prueba de amor es ir a alguien que ha cometido un error con la intención de restaurar. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La Nueva Versión Internacional dice: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y fíjese en la parte final del verso 15 dice: si te escucha, ¿qué sucede? Has ganado un hermano. ¿Sabes qué implica eso? Que nuestro propósito y meta no es poner a la persona en su sitio. La meta es ganar a un hermano. Usted va a la persona no para condenarle, usted va para ganarle. De hecho, la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, mire lo que dice: has recuperado a esa persona. ¿Sabe qué otro implica? Que nosotros, que somos guiados por el Espíritu de Dios, hacemos las cosas diferentes a la forma en que lo haríamos humanamente sin Cristo. Si tu hermano peca, dice, ve y repréndele. Humanamente es al revés. Si alguien me ofende, que venga a pedirme perdón. Que venga, ¿no? Y dice, ve tú. Y mire la importancia, con esto voy a cerrar ya la última parte, la importancia de no perder de vista la cruz. La importancia de la experiencia de la cruz en mi vida diaria, de la experiencia de la cruz en las relaciones. Es relevante, es importante, porque la cruz me recuerda, en primer lugar, que cuando yo había ofendido a Dios, Él vino a mí. La cruz me recuerda que el ofendido vino al ofensor. ¿Qué hizo Dios cuando tú y yo nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Él vino a nosotros. Dice Filipenses 2, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El próximo domingo vamos a recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En la ciudad donde unos días después sería crucificado, donde la misma gente que entró gritando Hosana alrededor del camino el domingo, unos días después, le grita: condénenlo, crucifíquenlo, llévenlo a la muerte. ¿Sabía Jesús eso? Por supuesto que lo sabía Jesús, pero aún así Él vino, el ofendido. Nuestros pecados habían ofendido a Dios, ofenden a Dios, y aún así Dios viene a nosotros. Usted y yo necesitamos mirar la experiencia de la cruz cada día, porque ella me recuerda que el ofendido vino al ofensor. Ahí está para mí.
¿Qué voy a hacer yo, el ofendido? Yo voy al ofensor. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Juan Wesley, el fundador del metodismo en Inglaterra en los años 1700, dijo, no hay amor de Dios sin paciencia, y no hay paciencia sin humildad y dulzura de espíritu. La humildad y la paciencia son las pruebas más seguras del aumento de amor cristiano. Solo la humildad une la paciencia con el amor, sin la cual es imposible sacar provecho de los sufrimientos o evitar nuestras quejas, especialmente cuando pensamos que no hemos dado ocasión para que los hombres nos hagan sufrir. La verdadera humildad es una especie de aniquilamiento de sí mismo, y esto es el centro de todas las virtudes. Asegúrese de que va a la persona con amor. Es muy fácil lograr restauración cuando la actitud es humilde. No es difícil. La humildad quiere decir que debo estar dispuesto a reconocer incluso mi propio error, si ese fuera el caso. Debo mirar a la cruz, porque la cruz me dice que el ofendido vino vestido también de amor y humildad. Vino vestido de amor y humildad. La cruz impacta cada área de nuestras vidas, afecta cada área de nuestras vidas, incluyendo la forma en que yo me relaciono. Ella está ahí para decirme la forma en que vas, ese revestido de amor, es en humildad. En tercer lugar, la cruz me recuerda, y aquí está la meta de por qué voy, por qué no ignoro esto, que el ofendido va para reconciliar. Esa es la meta. Tu meta y mi meta no es hacer el problema más grande. Tu meta no es poner a la persona en su sitio. Tu meta no es que cada cual arranque por su camino. Tu meta no es desahogarte. Tu meta es reconciliar, y la cruz me recuerda eso. Él vino para reconciliarnos a nosotros con Dios. El deseo y la meta, la motivación debe ser que haya una restauración que recupere a esa persona, que gane a ese hermano. Por tanto, debo hacerlo con la disposición genuina de restaurar y de perdonar, porque la reconciliación se alcanza por medio del perdón. ¿Sabe por qué los creyentes en Cristo, usted lo sabe, estamos reconciliados con Dios? Porque en Cristo Dios, eso fue la clase esta mañana, porque en Cristo Dios nos perdonó nuestros pecados. No hay otro camino a la restauración. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sean benignos, perdonen, vaya para restaurar. El perdón es necesario para que haya restauración. Perdone inmediatamente. Otros días le hablo del perdón, pero perdone verdaderamente, perdone genuinamente. Y cuando alguien venga a ti a decirte, perdóname por lo que hice, no le digas, es muy común aquí en esta cultura escuchar, it's okay, forget about it. No, it was not okay, you hurt me, me hiciste daño. Yo quiero que me perdones, que perdones verdaderamente, que perdones completamente. Perdonar completamente quiere decir que una vez que has perdonado ese asunto, no te va a molestar más. Que no suceda como aquel hombre que fue a ver al consejero y le dijo, tengo un problema, doctor, cada vez que mi esposa y yo discutimos, la mujer se vuelve histórica. Dice, ¿histórica? ¿No querrá decir usted histérica? Dice, no, histórica, porque empieza a ser mi historia, me saca en cara todo lo que he hecho en los últimos 20 años y cosas que me dijo que ya me había perdonado. No es histérica, es histórica, pastor. Sé que he perdonado porque puedo pensar en el asunto y ya no me molesta más. Ya mi reacción no es la misma que la primera vez cuando fui ofendido. Esa es la señal de que el perdón fue verdadero. Si te acuerdas de la ofensa y sigues diciendo, me la va a pagar, lo perdoné pero me la va a pagar, no hay perdón.
Luego vamos a hablar más adelante de cómo se resuelve esto en la vida de la iglesia. Porque el verso 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto era una cuestión bien cultural, la forma de ellos resolver, en el judaísmo, resolver los problemas. Siempre hacía falta un testigo. Y en ocasiones vamos a necesitar, pero fíjense que dice testigo, no dice juez. Busca otro porque te apoye, para que, no, busca a la doctora Apolo. No. Tienes que ser sabio quién va a ser el testigo. Y sí hay un punto en que incluso, ahí lo dice en la Biblia, vas a tener que traerlo a la iglesia si no se relaciona. Y aquí está hablando directamente entre creyentes. Por eso el liderazgo de la iglesia juega un papel importante. La iglesia necesita tener sus pastores, sus diáconos, todo esto. Que las cosas de Dios son serias. ¿Y qué pasa si después de escuchar esto y dar todos estos pasos y estar involucrado en la reconciliación y la motivación y has hablado a la persona, fuiste en amor, fuiste para restaurar, qué pasa si la persona todavía no reconoce su falta, no hace nada por resolver el asunto, por reconciliarse? Dice entonces, tenlo por gentil y publicano. Y alguien dice, esa es la que me hace falta a mí. Porque este es un gentil, es un publicano, es un pagano que se vaya por su camino. No, le voy a decir lo que eso implica. Implica que si es gentil o es publicano, no conoce a Cristo, tienes que amarle. Amarle para salvación. No quiere decir que lo vas a llevar, ahora lo vas a despreciar totalmente. ¿Cómo tratamos nosotros a la gente que no tiene a Cristo? ¿Cómo tratamos nosotros a la gente que no tiene a Cristo? Oramos por ellos, le modelamos el Evangelio y le predicamos el Evangelio. Mírelo con una persona, mírelo como el ciego que está cruzando la calle y le pegó con el bastón a otro. Mírelo con compasión, mírelo como alguien que necesita salvación. Así que si alguien ha pecado contra usted, no haga de ello un chisme. Vaya privadamente, considérese usted mismo, vaya humildemente, amorosamente, trate de recuperar a esa persona, de restaurar esa relación. Y mi oración es que Dios permita que nosotros seamos instrumentos de reconciliación, de restauración. Y quizás hay alguien aquí esta mañana que en Dios hoy le está confirmando, esto es lo que tienes que hacer. Y te pregunto, ¿quieres inclinar tu rostro y cerrar tus ojos? ¿Hay alguna relación que restaurar? Hay algo, hay alguien, hay algunas que has estado dilatando y desplazando el nivel de importancia. Es importante para Dios. Es importante para Dios, especialmente si es dentro de la vida de la iglesia. Las relaciones, la manera en que nos relacionamos y convivimos es importante para Dios. El Señor oró para que fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Por lo tanto, si hay alguna tiranteza, alguna situación que necesita resolverse, ora a Dios, ora a Dios. Ve a la persona, ve en amor, ve privadamente. No involucres terceras personas. Ve a ella, ve en amor. Ve con la intención de restaurar. Ve considerándote a ti mismo, tu participación en el asunto, tu responsabilidad, si hay alguna en el asunto. No pierdas de vista la cruz. Es lo único es lo más grande que te va a ayudar. Es lo más grande, la cruz de Cristo. Mira el hecho de que la cruz me recuerda de que el ofendido vino al ofensor. De que vino revestido de amor y humildad y vino para reconciliar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Vamos a orar.